Que Dios bendiga a cada persona que va a ver este video. Tengo palabra que el Señor me da para compartir con cada uno de ustedes. Primeramente le voy a dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pido, Señor, que este video llegue a todas aquellas personas que están con hambre y sed de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, tocando sus corazones, sus mentes, y que seas tú, Señor, dándoles el entendimiento en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que el Señor me da para compartir con cada uno de ustedes está tomada de Lucas capítulo 24 y vamos a empezar a leer del versículo 14 en adelante. Amén. Y aquí el Señor nos va a hablar de de lo que pasó después que Jesucristo fue resucitado. Y vamos a tocar puntos que el Señor nos va a hablar en estos versículos a todos nosotros en este tiempo. Amén. Y entonces Lucas 24, versículo 19. No, versículo 14, perdón. Y dice la palabra de Dios: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí estamos viendo que Jesucristo estaba probando la fe de esta persona. Estaba viendo que no habían creído en las palabras que Él ya les había hablado antes. Y se habían dejado llevar por la tristeza. Se habían dejado llevar por lo que vieron. Y muchas personas hoy en día están así. Están llenos de tristeza, llenos están en depresión, están en ansiedad, están en la desesperanza. ¿Por qué? Porque no creen en las promesas de Dios, porque no están creyendo en lo que Jesucristo hizo. Y no tienen sus ojos todavía velados y no están entendiendo la palabra que Jesucristo nos habla en su palabra. Amén. Y esto es un punto que el Señor nos está hablando hoy. Amén. Que debemos de creer en lo que Jesucristo dijo, enseñó e hizo y que resucitó. Amén. La palabra nos sigue enseñando y dice, versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era
el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como vemos, ellos no creyeron que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la palabra de Dios del libro de Juan, cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, Juan lo ve y el Espíritu Santo le revela a Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, el profeta, lo declara. Y los discípulos de Juan escuchan esta declaración que Juan el Bautista habló. Aquí estamos leyendo en el libro de Lucas 24 y estamos viendo cómo estas personas dudaron porque Jesucristo fue muerto, asesinado, o se le quitó la vida, como lo podemos decir, ¿cierto? Sacrificado en la cruz. Amén. Y por eso hoy en día todavía hay gente que está así. Y aunque la palabra de Dios, por ejemplo, dice, Jesús se llevó todos tus enfermedades, todos tus dolores, toda tu dolencia, toda tu depresión, ansiedad, tristeza, y todavía la gente sigue con eso, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están así? ¿Cuántos de ustedes están pasando por eso? Y eso se llama falta de fe. Falta de fe. Y necesitamos salir de eso. Necesitamos pedir a Dios que nos dé más fe. Amén. En la palabra dice que el que cree, todo le es posible. Amén. Entonces Jesucristo dice en la palabra, versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. O sea, les está diciendo esta persona a Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que los ojos de estas personas estaban con un velo. No podían reconocer a Jesucristo. Y era por esto. Jesucristo lo estaba escuchando. Amén. Y todavía no les había revelado su identidad a ellos. Versículo 22 dice, aunque también siguen hablando los hombres, dice, aunque también me han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Está hablando de María, la madre de Jesucristo, María Magdalena, amén, y otras mujeres que estaban con ellas, amén. Entonces, la palabra de Dios está hablando de lo que pasó al tercer día. Este es al tercer día y Jesucristo había resucitado. Amén. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 23 y dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Estamos viendo, entonces, ¿qué pasa? Ellos están contando a Jesucristo pensando que Jesucristo es un hombre forastero y que no sabe nada de lo que pasó en ese pueblo. Entonces, Jesucristo les contesta de esta manera. Y Jesucristo le dice,
oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos y tardos de corazón. ¿Cuántas personas hoy en día están así, en esa condición? Insensatos y tardos de corazón. Es la condición en la que se encuentran muchas personas hoy en día, porque no están entendiendo el sacrificio de Jesucristo y tampoco lo están valorando. La palabra de Dios lo dice y Jesucristo mismo lo vivió. Jesucristo fue torturado, sacrificado, clavado en la cruz, para que cuando Él resucita al tercer día, encuentra esto, encuentra esta falta de fe, encuentra esta insensatez, encuentra incredulidad, falta de fe y falta de creer en la palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué está pasando? Están enseñando falsa doctrina, que el día del conejo, que el día de Easter, eso no tiene nada que ver con el sacrificio de Jesucristo. Salgamos de toda idolatría, de toda enseñanza falsa, de toda ignorancia, falta de fe y de insensatez y de faltos de corazón. Jesucristo te está hablando el amado. Amén. Y dice Jesucristo, para creer todo lo que los profetas han dicho, todo lo que los profetas han dicho, y todos los profetas, hasta el libro de Job, habla de Jesucristo. Amén. El libro de Génesis habla también del amado. Jesucristo pregunta en el versículo 26 y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo empezó a hablar de las profecías, empezó a darles pum, 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 a decirles esta palabra, ¿qué estaba escrito? El profeta dijo esto, este profeta dijo esto otro. Y así les empezó a decir con poder y autoridad. Y a recordarles la palabra de Dios. Porque Jesucristo es el verbo vivo. Amén. Él es la palabra viva, que es una espada de doble filo. Por eso en el libro de Revelación está hablando, Revelación 19, habla que cuando Jesucristo viene de regreso, de su boca sale una espada de doble filo y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Y por eso nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, no regresa vacía. Amén. Y entonces en el versículo 28 sigue diciendo, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesucristo entró para quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
Jesucristo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y cuando Jesucristo les da el pan y ellos comen el pan, la palabra de Dios dice que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En ese momento, cuando ellos comen el pan, reconocen a Jesucristo. Imagínate la sorpresa que tuvieron estos hombres. La sorpresa que tuvieron estos hombres al ver a Jesucristo, a reconocerlo, porque se les quitó el velo de los ojos. Y Jesucristo desaparece. Desapareció de la vista de ellos. Amén. Y esta es la palabra que Dios nos está hablando hoy. Amén. Hoy en día estamos escuchando tantos testimonios de personas que han visto a Jesucristo en visiones, en sueños, personas que han muerto y que han regresado a la vida con mensajes de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 32, y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos o apóstoles reunidos, que ya eran apóstoles, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos les contestan, contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando estos hombres a los discípulos de Jesucristo, a los apóstoles de Jesucristo. Les estaba diciendo también que se les apareció a ellos y que estaban sorprendidos porque no lo reconocieron, porque tenían el velo en los ojos. Pero cuando Jesucristo les da el pan, se les remueve el velo y les puede reconocer. Entonces, este mensaje que nos enseña, mis hermanos, que tenemos que caminar con fe y no por vista, que tenemos que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta. Que tenemos que creer en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, dichosos son aquellos que no vieron y que creen. Amén. Así es que recibe esta palabra profética, porque es una palabra profética que Dios nos está dando hoy para tu vida. Así que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.